tu ser en la asegurarme de que estaban Pues en buenas silencio. tardes, Empezamos pues. bienvenidas, bienvenidos. Como le gustaba decir a Miguel Río al principio de su concierto, gracias por estar aquí. Séptima sesión del Seminario Internacional Juan Carlos Rodríguez. Esta vez hemos llamado a los chavales, a los jóvenes. Bueno, hasta la Mona Lisa en vejete de Es Jesús. una alegría Ya me está pisando. que haya discípulos de Juan Carlos que si lo conocieron poco por su edad, pero estoy convencido de que los jóvenes tienen un saber que nosotros los mayores ya hemos olvidado. Cuando se les escucha, y no es la primera vez que se les escucha o se les lee, efectivamente leen a Juan Carlos de manera distinta a como lo leemos nosotros. Quizás porque fuimos sus contemporáneos, quizás porque fuimos sus amigos, no tenemos la distancia adecuada para leer a Juan Carlos. Quiero darle las gracias al Centro Andaluz de las Letras, a Eva Díaz, Carmen Martínez, por la organización de esta sesión. Quiero también darle las gracias a la madraza, a Ricardo Anguita y a la rectora Pilar Aranda. Como ella dijo en el 2018, cuando hicimos la primera sesión, esto fue un seminario que se cocinó a fuego lento. Nos costó a Ángeles Mora y a mí, efectivamente, convencer a la academia, a la universidad, de que no bastaba con hacer un tocho de 500 páginas de homenaje a Juan Carlos, porque el magisterio de Juan Carlos no solo es académico. Su magisterio, lo comentaba hace un momento con los jóvenes tomando café y un wiki que usaba el maestro, su magisterio toca un punto fundamental de la actualidad. Ese punto fundamental de la actualidad tiene que ver con esto, con lo que acaba de salir, que estará disponible ya a partir del día 20. Si yo lo tengo es porque Ángeles me lo ha regalado. Su magisterio toca un punto fundamental de la época, que es el tema de la ideología. Parece mentira que viviendo en la ciudad en la que enseñó Juan Carlos Rodríguez, sigamos hablando de relatos, de problemas de comunicación y de todas esas banalidades propias del yo. Y no hablemos para nada de la ideología, entre otras cosas porque la ideología toca una cuestión fundamental que tiene que ver con el sujeto. Y tocando al sujeto tocamos 2000 años de pensamiento occidental. Pues bien, Juan Carlos Rodríguez, y eso es lo que tiene en común con Lacan, por ejemplo, nos da una perspectiva muy clara de la subjetividad contemporánea, para decirlo de otra manera, del sujeto en la época neoliberal. Pero quiero especialmente darle las gracias, además de a las instituciones que financian y organizamos este seminario, a Irene Valle Cortas. Es la segunda vez que se sienta en esta mesa. Pero esta vez, esta sesión ha sido obra suya. Desde el comienzo le dijimos, haz lo que quieras, invita a quien quieras, coge un tema, llama a los amigos. Y efectivamente, en cuestión de 6 meses, aquí la tenemos. Entonces quiero darle especialmente las gracias por haber organizado esta sesión, pero ya la estoy emplazando para la siguiente. La siguiente sesión, si todo va bien, será en noviembre, el día 11, viernes, y si todo va bien, vendrá Malcolm Carey y Jorge Alemán a hablar del tema de este libro, Inconsciente libidinal, inconsciente ideológico. Un tema que no tenía nada que ver con Juan Carlos, como ustedes saben. Pero la siguiente, que será en febrero de 2023,
va a ser una sesión sobre literatura hispanoamericana, si todo va bien. Y la siguiente, pues ya veremos qué se le ocurre a Irene Valle Córpara, o ya veremos si nos traemos a alguien más. Pero quiero decir que la idea nuestra es darle continuidad a este seminario. Porque a esta altura, otro de los motivos del seminario es reunir a los lectores de Juan Carlos de medio mundo. Porque él, entre otras cosas, en eso no era granadino. Quiero decir que se relacionaba con mucha gente fuera de Granada. Y eso me parece que es una cuestión fundamental para los granadinos, que muchas veces con este asunto del narcisismo y de la endogamia solo nos miramos a nosotros. En eso Juan Carlos también fue un maestro, relacionarse con medio mundo. Así que le voy a pasar la palabra a Irene y ella va a ser la que va a llevar toda la sesión y va a decir en cada momento que va a presentar a sus compañeros y compañeras y va a marcar los tiempos de la sesión, incluyendo si en algún momento hay que parar para tomar un café o si no, que vamos de corrido, como ustedes quieran, como son jóvenes, seguro que van de corrido. Pero bueno. Así que muchas gracias por estar aquí y adelante, Irene, cuando quieras. ¿Se me escucha? Sí, es que dice que me he sentado en esta mesa, pero la última fue desde mi casa. Me he sentado en esta mesa. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por su presencia. En efecto, como comentaba Jesús, yo me he encargado de coordinar esta mesa, es decir, de dar cita a estos tres amigos que me acompañan aquí, pues para hablar sobre, o yo diría más bien a través de la obra de Juan Carlos Rodríguez. Se me suele olvidar el apellido y supongo que me pasará más de una vez. Me gustaría agradecerte a ti, Jesús, en primer lugar, y al conjunto en general de los ideólogos de este seminario, Ángeles Mora también, pues por darnos acogida, y a Jesús en concreto, pues como ha explicado, pues por tu amable perseverancia, por tu insistencia en que yo participase en una sesión anterior, en la tercera creo, que versaba sobre la relación entre Juan Carlos y Althusser y que contó con la participación de Pepe Bellón, de José Luis Moreno Pestaña y de César de Vicente, al que desde aquí queremos recordar sentidamente. Tiempo después, en efecto, como comentaba, yo creo que un poco casi como premio por haberme portado bien, pues me concediste esta oportunidad generosa de inventar esta mesa, esta séptima sesión que he ideado a placer, que no libremente, claro. Así que gracias y gracias también a la madraza por recibirnos. Y también quería dar las gracias a los amigos, a los ponentes, porque creo que aceptar, sumarse a cualquier iniciativa que tenga que ver con la obra de Juan Carlos no es exactamente tarea fácil. Es decir, hay que empeñarse arduamente, hay que empezar a leer intensamente, hay que pensar, hay que bucear en textos y en recuerdos y confrontar contradicciones, a veces las propias, o sea que es una cosa que es decir, hay que trabajar y eso ya pues tiene ya unas trampas y implica unos temores, ¿no? No es cosa completamente fácil. Leer a Juan Carlos te obliga a ciertas posturas intelectuales. Así que, bueno, gracias, habéis querido participar y aceptar esta trampa y os doy las gracias. Y también al público porque esté aquí hoy sorteando las circunstancias tan desapacibles por las que atravesamos. Este público que, como veo, además es un público amigo, pero que por lo demás creo que está ahí al otro lado de la escena pues para cumplir su función, que es plantear interrogantes, hacer preguntas, criticar constructivamente, espero, y que haya pues al final de las intervenciones una especie pues, de conversación o de debate que espero que sea no solo como un mero rito académico para ponerle broche, sino que haya una conversación de verdad, ¿no? Es decir, que no sea solo para salvar la apariencia, que ya es bastante, sino que podamos hablar. Es un ruego, una demanda que le estoy haciendo ya de entrada, ¿eh? Bueno, después de estos agradecimientos, pero antes de prestaros la palabra a vosotros y al público, me parece de rigor decir algunas cosas sobre el sentido de esta mesa, sobre por qué juntarnos nosotros precisamente hoy y en torno a un nombre propio y para qué lo hacemos. En fin,
palabras, o sea, unas preguntas, digamos, iniciales que nunca están de más, sobre el sentido de las cosas de entrada. Mi intención original era congregarnos aquí a una serie de personas que, como decía Jesús, pues somos más jóvenes, o por lo menos hemos sentido el impacto de la obra de Juan Carlos y pertenecemos a un tiempo, a una generación distinta de la que fueron pues sus inmediatos alumnos en los años 70 o los años 80. Ciertamente la noción de generación y la de época, pues la verdad yo no tengo mucha fe porque me parece que arrastra a equívocos y es difícil de hecho encontrarla en los textos de Juan Carlos. Si por ejemplo pienso en el capítulo en el que habla de la generación del 27 y plantea que ya hablar de generación de entrada es un error, porque son pues típicas categorías que vienen del sociologismo, categorías que nacen de concepciones kantianas de la historia, como si fuese una especie de cúmulo de estratos o de gente, de sujetos libres que se reúnen y entonces hacen una generación. O sea que es una categoría poco esclarecedora. Eso es verdad. Solo que solo que, para los que hayáis leído a Juan Carlos, es una coletilla que aparece muchísimo en sus textos y que a mí me gusta porque da entrada al matiz y a la contradicción. O sea que sí, la noción de generación es equívoca, solo que me parece indudable que nosotros pues formamos parte de una coyuntura histórica pues distinta, ¿no?, a la de esos años 70 o años 80 en los que está en auge el psicoanálisis, el postestructuralismo, el estructuralismo y mil cosas más, ¿no? Para decir algo, yo nací en el 91, en el año en el que cae la Unión Soviética, y eso pues ya pues plantea bastantes diferencias con otros mundos, un mundo a lo mejor que podían haber cambiado de base o no, o quién sabe. Bueno, creo que en efecto hemos tenido que nosotros terciar en batallas distintas, encarar otras corrientes teóricas y otros giros que se hayan podido producir en los últimos años y que son diferentes, y además lo hemos hecho precisamente a través de la obra de Juan Carlos, y por qué no decirlo, hemos tenido que afrontar otra universidad, otra academia bastante distinta a la de hace 20 años y en las que pues algunos pues tratamos de sobrevivir y de la que otros con todo el derecho huyen. Y esto también podríamos hablar, ¿no?, de esta última universidad, como de la Juan Carlos en esta última universidad, estos últimos años. Así que me parecía pertinente que nos juntásemos aquí Alejandro, David e Isa. Te voy a llamar Isa, no Isabel, te voy a llamar Isa, vale, preferible. Además los tres son cabezas privilegiadas y los tres venís del ámbito de la literatura, así que me parecía que tenía bastante sentido. Pero bueno, en todo caso, a lo mejor este criterio de juventud era pues una excusa perfectamente válida pues para reunirnos y darnos el placer de encontrarnos y de escucharnos, ¿no? Me parece una excusa legítima como otra cualquiera. Y mi deseo, es decir, lo que les pedí, lo que comentamos entre todos era que cada uno hablase de por qué, de para qué o de cómo han leído a Juan Carlos, de cómo se han defendido en sus disciplinas, pero también en su vida, pues de ciertas cosas, de cómo le ha atravesado, de a dónde le ha llevado los textos, porque los textos, esto es una cosa que me explicó muy bien Alejandro, los textos son metáforas que te llevan a sitios, que te llevan más allá, ¿no? Aunque todo depende de donde quiera ir. Pero bueno, sería pedirle algo casi personal, pero no biograficista o no tontamente sentimental o no tontamente privado, sino algo personal pero con un sentido de la vida histórico, ¿no? Que nos confesasen cómo lo habían leído, en fin, que se desnudasen en ese sentido, pero desnudarse metafóricamente, nada de lecturas literales, nada de miradas directas, vamos a quedarnos todos quietos, vestidos en la metáfora. Por lo menos... Vale, esto va por ti. Esto soy. No sé por qué me mira todo. ¿Por qué va por ti? Yo- ¿Has llegado en alguna otra ocasión? Vamos a quedarnos... A los 15 estaba en la facultad. Son cosas que se hacen cuando se es joven. De hecho, la palabra juventud les está prohibida a los jóvenes.
Así que cuando nosotros lo usamos ya es sintomático de que no somos. Hoy nos quedamos... De que no somos eso. Hoy te tienes que desnudar, pero metafóricamente. De que no somos eso. Yo tenía 18 años y Irene tenía 11. Eso suena muy mal. Bueno, vale, es todavía peor, ¿no? Suena fatal. A ver, No lo has arreglado. Vale. No lo has arreglado. No tienes micro. está ahí, ¿no? Mejor que... Vale, bueno, da igual. Déjalo así, Sí, el misterio. es un misterio, es un misterio. Entonces, bueno, o sea, la pregunta en definitiva era, preguntarse que cómo, ¿no? A través de sus textos, pues podemos pensar ese yo soy histórico, consciente o inconsciente que todos tenemos, ¿no? Y qué significa leer a Juan Carlos hoy, cuando han pasado pues ya bastantes años, 20 años, ¿no? Y yo creo que 20 años es bastante, a pesar de lo que cante el tango, por lo menos yo lo siento así. Hoy, cuando es evidente que el capitalismo se ha convertido en nuestra vida cotidiana y cuando las contradicciones siguen siendo insoportables, o por lo menos yo no las soporto, y sin embargo permanecen bastante invisibles, en ocasiones indecibles y en ocasiones incluso la propia categoría de contradicción pues te tachan de poco más que poco riguroso o lo que sea, ¿no? Se trataría de pensar estas cosas y creo que además tiene más sentido que lo hagamos en común. Él mismo decía, y cito, de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, decía: no ofrezco respuestas, posiblemente, sin duda, porque no las tengo. Las respuestas las tenemos que buscar entre todos. Pero si planteo preguntas que interrogan a la literatura, la teoría, la historia o la vida cotidiana, lo hago desde lo que he entrevisto que podía ser el marxismo. Y las respuestas las tenemos que buscar entre todos. Bueno, no sé qué pensarán aquí mis compañeros acerca de si Juan Carlos ofrecía solo preguntas o de la importancia de la pregunta. Tú nos vas a hablar un poco de esto. Lo que vamos a hacer entonces es cada uno va a hacer una exposición a partir de eso que le he pedido, ¿no? Yo seré la moderadora, pero también haré una pequeña intervención. La he ordenado pensando cómo tendría más sentido, cómo habría como más hilos conductores, hilos rojos entre las intervenciones, y finalmente pues tendremos una conversación que espero sea rica, ¿no? Les anticipo desde ya que por lo que he podido ver de los textos y lo que hemos podido hablar entre bambalinas, pues todas las intervenciones son magníficas y además están muy apegadas son muy inmanentes en ese sentido a los textos, a la enseñanza y a la propuesta de Juan Carlos para pensar la literatura, la historia, el marxismo y la vida, que de eso se trata, ¿no? Bueno, no me demoro más, no robo más tiempo y voy a presentar a David Becerra, nuestro primer invitado. David es profesor de literatura española en la Universidad Autónoma de Madrid. Anteriormente ha trabajado como profesor investigador postdoctoral en la Universidad de Lieja y en la Católica de Lovaina. Ha sido profesor visitante en Lund, eso está en Suecia, ¿no? En Suecia, y también profesor visitante en la Universidad de La Habana, en la New York University y en la Universidad de California en Santa Bárbara. Además es autor de no pocos libros, entre ellos la novela de la no ideología, que aparece en Tierra de Nadie en el año 2013, La guerra civil como moda literaria, que le recomiendo encarecidamente, bueno, la otra también, pero esa está muy bien, en Clave intelectual en el año 2015, Después del acontecimiento, que salió el año pasado en Bellaterra, y también es coautor del libro colectivo, un libro que tiene el título, como título la sugerente título, ¿Qué hacemos con la literatura? Buena pregunta, ¿eh? Y lo ha escrito con Raquel Arias Carega, Julio Rodríguez Puertola y Marta Sanz, y apareció en ACAL en el año 2013. También ha coordinado el monográfico Convocando al fantasma, novela crítica en la España actual, en Tierra de Nadie, y ha realizado una edición crítica de La mina, de Armando López Salinas, y de La consagración de la primavera, de Alejo Carpentier. Aparte de eso, es director de Mecanoclastia, una colección de ensayos de la editorial Hojalata, y es responsable de la selección de estética y literatura de la Fundación de Investigaciones Marxistas.
La intervención que trae hoy se llama Juan Carlos Rodríguez y el nuevo diccionario de Alphabet. Así que, por favor, David, cuando quiera. Me quito la mascarilla, se Sí, puede, sí, ¿verdad? sí, sí. Bien, Ahí, pues sí. Muchísimas gracias, Irene, por la presentación tan detallada, por la invitación. Es para mí un placer volver a estar aquí. ¿No se oye? Vale. Vale. No, este es para... sí. A ver, bueno, si no voy a tratar de alzar un poquito más la voz. Como decía, es para mí un placer, así que muchas gracias, es para mí un placer volver a estar aquí. Estuve en en el sexto seminario Juan Carlos Rodríguez, hablando precisamente de cómo la obra de Juan Carlos Rodríguez me ha servido a mí para estudiar la narrativa española contemporánea actual, después del 15M. Ya lo dije entonces, pero lo vuelvo a repetir, para mí es un honor poder hablar de Juan Carlos Rodríguez, que no fue nunca mi profesor, porque yo no estudié en la Universidad de Granada, pero a quien sí considero un maestro. Y lo que voy a hablar hoy aquí es precisamente eso, por qué Juan Carlos Rodríguez es mi maestro, es decir, cómo su obra, sus libros, su sistema filosófico, su manera de pensar ha influenciado mi manera de escribir, mi manera de pensar, mi manera de leer y ha atravesado también mi propia subjetividad. Irene, cuando nos convocó a esta reunión, nos pidió precisamente eso, ¿no? Cómo sus textos nos han atravesado como lectores, como investigadores, como teóricos, críticos o historiadores de la literatura, sea lo que seamos, pero también creo que hay que decirlo como comunistas, los que somos comunistas, o como marxistas, ¿no? Que somos. Entonces, la obra de Juan Carlos Rodríguez ha hecho muchas cosas por la teoría, pero también ha hecho muchas cosas dentro de nosotros, ¿no? Y de eso es de lo que hoy yo quiero hablar, de cómo la obra de Juan Carlos me transforma. Es decir, cómo hay un antes y un después en mi vida como lector, pero también en mi vida como marxista. Hay un antes y un después desde que yo me acerco, leo, entiendo, que no es fácil, entiendo teoría e historia de la producción ideológica, y eso me conduce después a seguir leyendo otros libros de Juan Carlos Rodríguez. Es decir, vengo a contar la transformación de ese lector que entra en una obra y sale siendo otro. Es decir, un lector que sale de la teoría de historia de la producción ideológica como un lector otro, como un sujeto otro, que va a pensar, a vivir, a leer desde un inconsciente otro. Porque es verdad que teoría e historia de la producción ideológica, pero el resto de libros de Juan Carlos Rodríguez, la literatura del pobre, la norma literaria, de qué hablamos cuando hablamos de literatura, de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, etc. En todos ellos Juan Carlos Rodríguez elaboró una serie de conceptos teóricos, de conceptos críticos, de herramientas, nos ofreció una caja de herramientas para leer, para trabajar textos de lo que podríamos llamar nuestra tradición literaria. Y es verdad que allí ya Juan Carlos Rodríguez lleva a cabo en el sistema teórico una transformación que después va a ser una transformación que vamos a sufrir también o vamos a padecer sus propios lectores. De pronto, quien lee esos libros entiende que la literatura no es algo que es fruto de el talento, el genio, la inspiración de un autor que de pronto escribe por su propia genialidad una obra maestra. Juan Carlos Rodríguez nos enseñó que la misma noción de obra literaria, la misma noción de autor, son ilusiones que están inscritas en la ideología literaria y que por lo tanto hay que problematizarlas, en tanto que ilusiones, en tanto que ideología, hay que problematizarlas, hay que desnaturalizarlas y hay que, por lo tanto, historizarlas.
Y Juan Carlos Rodríguez nos enseñó que la literatura no es algo histórico, sino que la literatura, para entenderla, de una forma radical, hay que leerla en su radical historicidad. Es decir, Juan Carlos Rodríguez, de pronto, cuando entramos en un libro de Juan Carlos Rodríguez, salimos de él con una noción radicalmente distinta de lo que es la literatura. De pronto la literatura ya no es algo que natural, algo que ni siquiera era necesario definir, porque bueno, todos sabíamos lo que es un texto literario. Y de pronto salimos del texto de Juan Carlos Rodríguez y nos empezamos a hacer preguntas. Nos empezamos a interrogar qué es realmente la literatura, de dónde surge ese tipo de discurso específico que hemos convenido en denominar literatura. Y Juan Carlos Rodríguez introduce, elabora, pone sobre la mesa un nuevo concepto que a mí me ha acompañado y me acompaña desde que lo leí, que es el de la radical historicidad de la literatura. Es decir, que la literatura, como decía, como se abría ese magnífico libro, que es Teoría e Historia de la Producción Ideológica, la literatura no ha existido siempre. Es decir, eso que llamamos literatura es un producto específico que surge de unas relaciones sociales, políticas, ideológicas, productivas, es decir, históricas, igualmente específicas. Juan Carlos Rodríguez, por lo tanto, nos obliga a desnaturalizar la literatura, a desacralizar la literatura y a entender que la literatura, eso que llamamos literatura, solo puede existir cuando se dan esas relaciones sociales y de producción específicas. Es decir, con el primer capitalismo y con el nacimiento de eso que Juan Carlos Rodríguez denominó el sujeto libre. Esto es alguien que de pronto va a utilizar el texto no para contarnos la verdad única y unívoca de Dios, como ocurría en los textos sacralizados del feudalismo, sino que el texto va a ser el vehículo para que alguien que se va a denominar a sí mismo autor, libremente nos va a contar no ya esa verdad única y unívoca de Dios, sino su verdad íntima, su subjetividad. Y ese discurso lo entrega ese autor, ese sujeto libre, no ya a un auditorio que constituye una suerte de nosotros litúrgico, que después de pronunciada la palabra va a decir amén, sino ante un público que ahora es igualmente libre y puede decir me gusta, no me gusta, o devolver, o pedir que le devuelvan la entrada. ¿Sí? Es decir, que la literatura, por lo tanto, eso que denominamos literatura, solamente es posible en una sociedad donde surge un sujeto libre que libremente cuenta su verdad íntima a un receptor igualmente libre que la puede rechazar o aceptar, que la puede criticar o la puede elogiar. Y ese diálogo solo es posible en unas condiciones históricas determinadas, que son las del capitalismo. Eso nos enseñó Juan Carlos Rodríguez, que de pronto la literatura no había existido siempre. Y que la literatura, por lo tanto, estaba íntimamente ligada al nacimiento de nuestro mundo. El mundo capitalista, el mundo en el que nace el Estado moderno, el mundo de la burguesía. Ese es el primer gran concepto que pone sobre la mesa Juan Carlos Rodríguez, que elabora teóricamente Juan Carlos Rodríguez en Teoría e Historia de la Producción Ideológica y que sigue desarrollando, matizando a lo largo de su obra. Pero hay otro gran concepto, como no, que es el de inconsciente ideológico. De pronto, Juan Carlos Rodríguez nos dice que para entender el sentido de un texto no hay que acudir o tratar de descubrir lo que el autor quería decirnos o lo que el autor nos dejaba velado, porque el autor no era más que una instancia más en el proceso de producción de un texto.
el texto, nos decía Juan Carlos Rodríguez, estaba producido por un inconsciente ideológico que hablaba a través de un autor. Y por lo tanto, nosotros, los lectores, los historiadores de la literatura, los críticos literarios, teníamos que aprender a leer un inconsciente ideológico. Es decir, teníamos que entender que leer un texto no era leer lo que había en el texto, sino que había que leer lo que constituía el texto, lo que producía el texto. Y por lo tanto, no había que quedarnos únicamente en lo que el texto dice, sino también en lo que el texto calla, en lo que el texto desplaza, en lo que el texto opaca. Es decir, Juan Carlos Rodríguez, cuando nos enseña a leer el inconsciente ideológico de un texto, nos anima a leer, a buscar el sentido del texto no en lo que hay, sino en los agujeros que quedan en el texto, en los huecos, en las contradicciones, en todo aquello que el autor no controla. Y ese inconsciente ideológico es asimismo radicalmente histórico. Y cada sistema de producción va a producir un inconsciente ideológico que a su vez va a producir una serie de textos que pueden legitimar o cuestionar ese sistema. Un inconsciente ideológico que nunca va a ser homogéneo, que nunca va a ser puro, sino que va a estar lleno de contradicciones. Y lo que hay que leer cuando leemos el inconsciente ideológico de un texto son precisamente esas contradicciones, porque en esas contradicciones es donde acaso podemos encontrar el sentido de un texto. Entonces, yo cuando empecé a estudiar lo que entonces se llamaba filología hispánica, en primer año de carrera, cayó a mis manos teoría e historia de producción ideológica, no porque me la hubiera recomendado algún profesor, porque no me lo recomendó ningún profesor, pero cayó en mis manos, lo empecé a leer. La primera vez, confieso, no lo entendí, porque a diferencia de otros textos de Juan Carlos Rodríguez, este es un texto que creo que todavía está muy, voy a decir contaminado, pero quizá la palabra es muy fea, pero impregnado de ese lenguaje estructuralista francés que hacía de los textos como muy oscuros. Y, sin embargo, los textos posteriores vemos ya a un Juan Carlos Rodríguez como que escribe con lo que podríamos llamar, aunque esto también es una categoría ideológica, voluntad de estilo. Es decir, vemos, por ejemplo, aunque es verdad que el principio de teoría de la producción ideológica empieza con una frase que más voluntad de estilo no puede haber ahí, ¿no? La literatura no ha existido siempre. Pero es verdad que después el texto como que es muy denso, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, en de qué hablamos cuando hablamos de literatura, donde la introducción es un texto que da gusto leerlo, ¿no? Pero, entonces, estaba diciendo, la primera vez que lo leo me cuesta mucho leerlo, entonces, digamos que la primera lectura es una lectura en la que yo tengo que hacer una inmersión en el lenguaje de Juan Carlos Rodríguez, y ya una segunda lectura, cuando ya me he familiarizado con ese lenguaje, es cuando de verdad lo entiendo, ¿no? Entonces, la lectura de este libro, que después irá seguida de otros, leí después La teoría del pobre, y creo que después ya leí La norma literaria, de que hablamos cuando hablamos de literatura, no recuerdo exactamente el orden, pero no importa. A mí me transforma como filólogo en formación. Es decir, que yo después de ese libro paso por las clases de literatura de mi universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, ya de una manera muy distinta, ¿no? Y de una manera otra, diríamos. Porque ya pienso desde un inconsciente otro la literatura, la pienso desde otro lugar. Y eso, bueno, pues algunos problemas también lo acompañaron, ¿no? Pero no importa. Pero esa transformación que hay en ese filólogo en formación, que es la que me lleva hoy hasta aquí, seguramente, quizá no es la más importante. La más importante es la que esa transformación que se da en mí como sujeto. Porque de pronto, claro, cuando yo descubro, leyendo a Juan Carlos Rodríguez, que nuestro inconsciente ideológico
es el que determina nuestros textos, es el que determina nuestros actos, es el que determina nuestros ¿qué he dicho? Gestos, actos, nuestros textos, nuestro lenguaje, y por lo tanto veo que lo que hacemos, lo que escribimos, lo que pensamos no es exactamente nuestro o no es del todo nuestro. Entonces me doy cuenta que mis producciones no son mías, mis actos no son míos, y por lo tanto tengo que empezar a pelear contra mi inconsciente para empezar a construir ese otro lugar desde el que pensar, elaborar ideas, leer, escribir y también vivir. Es decir, que la transformación de Juan Carlos Rodríguez no se da únicamente en el sujeto académico, se da en el sujeto vital, se da en la propia vida cotidiana. Es decir, que de pronto uno empieza a vivir para elaborar un nuevo lugar desde el que pensar y vivir, y para poder pensar desde un inconsciente otro. Y eso se da también en el espacio político, porque claro, como comunistas teníamos muy claro cuál era el enemigo a batir. Otra cosa era cómo combatir contra él, ¿no? Pero como comunistas sabíamos que había que luchar contra el capitalismo. Es muy difícil luchar contra el capitalismo, pero en comparación con lo otro es bastante fácil, porque lo que nos enseña Juan Carlos Rodríguez es que a partir de ahora, una vez descubrimos la noción de inconsciente ideológico, es que no solo hay que luchar contra el capitalismo, es que hay que luchar contra nuestro inconsciente. Es decir, hay que luchar contra nosotros mismos. Y eso, decía Juan Carlos, es mucho más difícil. Y eso es lo que nos enseñó Juan Carlos Rodríguez. Decía Lacan, a quien Jesús ha citado antes, que el inconsciente funciona como un lenguaje. Es decir, que la relación entre el significante y el significado, esa relación que Lacan tomó del lingüista Saussure, esa relación entre significante y significado es arbitraria. Es decir, que esto es una botella, pero el significante botella no tendría por qué estar relacionada con el significado botella. Hay un cuadro magnífico de Magritte, del pintor belga, ¿no?, donde juega precisamente con esto, ¿no?, y de pronto nos pone ahí una silla y la denomina un significante silla y lo denomina caballo o algo así. No recuerdo exactamente los términos que él utiliza. Es decir, que en nuestro inconsciente los conceptos, los significantes que de pronto nuestro inconsciente nos lanza no necesariamente se relacionan con el significado que debería tener. Es decir, si soñamos con serpientes, con el significante serpiente no tiene que significar serpiente. Puede ser otra cosa, y seguramente es otra cosa. Y esa otra cosa, que va a estar desplazada o va a estar opacada, es lo que tenemos que tratar de interpretar. Y eso ocurre en los textos literarios también, que de pronto hay significantes que quieren decir otra cosa y hay significados que nunca logran emerger y que nunca logran convertirse en significante, nunca logran simbolizarse. Y ahí, claro, nos tenemos que interrogar, por supuesto, sobre nuestro inconsciente capitalista y sobre el inconsciente capitalista que produce los textos que se escriben hoy en día, donde hay algo que nunca se nombra, como lo real lacaniano, que no se simboliza, y lo que nunca se nombra ni se simboliza en los textos producidos por el inconsciente capitalista es la explotación. Podríamos decir que la explotación es lo real del capitalismo, porque nunca se nombra, porque si se nombrara, el capitalismo se desestabilizaría. Y
Y en el momento de nombrarlo, estaríamos ya constituyendo una realidad otra. Pero Juan Carlos Rodríguez habló muchísimo de cómo en los discursos producidos por el inconsciente capitalista, la explotación nunca aparece. Se habla de otras cosas, pero la explotación nunca aparece. Y esto es algo que a Juan Carlos le preocupaba, especialmente cuando él escribía. Porque recordemos que Juan Carlos empieza a producir sus libros en la crisis teórica del marxismo, pero también la crisis política del marxismo, donde el marxismo, el comunismo, parece que empieza a desaparecer como utopía realizable, y parece incluso que el lenguaje marxista es algo que ha dejado de operar, que ha dejado de funcionar, que se ve como algo anticuado, como algo que pertenece a otra época y que ya no es operativo para pensar nuestros días. Dicen, de que hablamos cuando hablamos de marxismo, en la introducción, Juan Carlos Rodríguez dice que el lenguaje marxista es ya una acumulación de muertos vivientes. Es decir, son como zombies que aparecen, pero no tienen vida, no tienen agencia. Asustan, sí. ¿Quién tema? Juan Carlos Rodríguez se llama esta sesión, ¿verdad? Asustan, pero parece que han perdido su agencia. Entonces, volver a pensar, el gran reto de Juan Carlos Rodríguez era volver a pensar la literatura, la vida, el sistema desde la explotación, recuperar ese pensamiento desde la explotación para imaginar un mundo libre y sin explotación. Ese era el objetivo político de los libros de Juan Carlos Rodríguez, creo yo. Pero claro, ¿cómo hacerlo cuando nos hemos quedado sin ese lenguaje? Y creo que uno de los grandes retos de Juan Carlos es precisamente volver a hacer operativo el marxismo como lenguaje. Es decir, poder realmente simbolizar lo que es la explotación para pensar desde la explotación un mundo sin explotación. No se trata de pensar en la precariedad, por lo tanto, reivindicar únicamente un salario digno. No, se trata de pensar en la explotación. Cómo la explotación, este sistema de explotación, nos constituye, nos produce como unos sujetos históricos con un inconsciente específico que acepta vivir en este mundo. Hay que romper con eso. Y para eso hay que volver a hablar de la explotación. Construir un lenguaje otro, desde un inconsciente otro, que sea capaz de nombrar lo real de la explotación. Pero claro, ¿cómo se construye ese lenguaje otro? Es la gran pregunta. El marxismo es una herramienta. El marxismo es un sistema de pensamiento que sin duda nos tiene que ayudar. Y Juan Carlos Rodríguez creía, como yo creo, que el marxismo es la herramienta y el sistema político y de pensamiento que nos tiene que ayudar a construir ese lenguaje otro, capaz de imaginar y construir un mundo otro. Hay que volver, decía Juan Carlos Rodríguez, en de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, que hay que volver a la lengua de Marx. Y que dice, y decía allí mismo, que de hecho lo que tiene que hacer un marxista es estar retraduciendo a Marx constantemente. Porque Marx sí fue capaz de elaborar un nuevo lugar, un lugar otro, desde el que pensar el capitalismo para construir un mundo sin explotación. Hay que retraducir a Marx, hay que seguir volviendo a Marx, hay que construir ese lenguaje otro. Juan Carlos Rodríguez nos dio algunas palabras que han de componer ese lenguaje otro. Iba a decir el último libro publicado, pero tenemos la suerte de que últimamente, o de que se va a publicar ahora en las próximas semanas un nuevo libro de Juan Carlos Rodríguez, pero creo que fue su último libro publicado en vida, su tesis doctoral hacia una teoría de la
literatura, No, para una teoría de literatura. para una teoría de la literatura. 40 años de historia. 40 años de historia. Allí Juan Carlos Rodríguez, en la introducción, nos hablaba de la película Alphaville, de Godard, una película de 1965, que estaba protagonizada por una mujer robótica, prácticamente también como sin sentimientos, sin emoción, podríamos decir también sin agencia, que conoce a un hombre que la conduce a un hotel. Como sé que yo lo voy a contar muy mal, permitidme que lea cómo en este libro Juan Carlos Rodríguez nos habla de los diccionarios que se encuentran en los hoteles de la ciudad de Alphaville, en Alphaville de Godard. Os lo leo y después voy a tratar de glosarlo. Dice Juan Carlos Rodríguez, hacia una teoría de la literatura 40 años después, cito: en Alphaville, la ciudad del futuro, que en realidad eran los suburbios que entonces empezaron a proliferar en París, en todos los hoteles hay una especie de Biblia, como suele ocurrir en los Estados Unidos. Una Biblia que es de hecho un diccionario. En este diccionario están prohibidas todas las palabras que puedan expresar sentimientos y emociones. Por ejemplo, llorar o amar. Eddie Constantine, aquel mal actor americano que triunfaba en Francia entonces, dice Juan Carlos entre paréntesis, le ofrece a la protagonista un nuevo diccionario para que ella pueda aprender a releer. No es solo que Constantine ejerza en cierto modo de Pigmalión, es ella la que se esfuerza en ser distinta. Es ella la que se esfuerza en ser distinta. ¿Y cuál es el diccionario que ella lee? Pues algo decisivo. Se trata del libro de poemas de Paul Eluard titulado Capital del dolor, donde se incluye el famosísimo poema Libertad. Al final de la historia, cuando ambos huyen en coche de Alphaville, la protagonista ha aprendido ya a balbucear algo nuevo. Mira a Constantine y le dice: te amo. Y concluye diciendo Juan Carlos Rodríguez: pues en realidad se trata de eso, de luchar por encontrar un diccionario otro, un inconsciente otro que nos permita alcanzar el sueño de la libertad sin explotación. Pues ese diccionario otro de Alphaville, que le permite a la protagonista balbucear de pronto te amo, es lo que Juan Carlos Rodríguez nos ha legado a nosotros, a quienes le consideramos nuestro maestro y quienes nos consideramos sus discípulos. Nos ha legado ese diccionario que de pronto nos permite balbucear eso tan difícil de simbolizar como es explotación. Ese diccionario otro de Alphaville que nos ha legado Juan Carlos Rodríguez, que nos da un lenguaje nuevo y un lenguaje otro, que incluye palabras como explotación, radical historicidad, inconsciente ideológico, organicismo, animismo, ideología, matriz ideológica, capitalismo, etc. Ese diccionario nuevo y otro es el que nos está ayudando a releer este mundo, al tiempo que, mientras lo releemos este mundo, podemos pensar acaso que quizá podemos construir un mundo nuevo, es decir, radicalmente otro, desde un inconsciente también otro. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, muchas No sé. Esto sí que no es operativo. Bueno, muchas gracias, David. Yo también voy a hablar un poco de Godard, porque efectivamente era un cineasta muy querido por el maestro. Pero antes vamos a escuchar a Isabel, a mi amiga Isabel Daza. Isabel es
Bueno, muchos la conocéis, pero quizá no conozcáis la cantidad de cosas que hace Isabel. Isa es licenciada en Filología Hispánica y obtuvo el diploma de estudios avanzados con el ensayo La mujer que habla, una lectura de Federica Montseny, aquí en la UGR en el año 2011. Iba sobre las intelectuales anarquistas en ese entramado de escritura de la vanguardia española. Actualmente cursa el programa de doctorado en Lenguas, Textos y Contextos y prepara una tesis sobre el hondismo y Jesuaria. Tendré un placer de leer cuando salga, me lo tienes que decir. Primero tengo que tener el placer de escribirla. Tu tesis no tiene quien la escriba. Hermana, yo sí te creo. Además, Isa ha publicado los ensayos Teoría y Juego de Jesuaria en la Diputación de Granada, Contar cantando, cantar contando en las actas del Festival Internacional Fleco, y ahí mismo también escribe Omega, la razón del grito, y además ha escrito también Tiempo de Historia, Tiempo de Matices para la revista Tonos Digital. Es profesora de español y de cultura hispánica desde el año 2008 y ha trabajado en el Centro de Lenguas Modernas de nuestra universidad, pero también antes trabajó para la compañía Sprague Café en Barcelona, ha trabajado también en la Escuela Carmen de las Coas de Granada y en la actualidad imparte el curso de Lengua y Cultura Hispánica dentro del programa de Estudios Árabes de la Universidad de Chicago, aquí en Granada. Además de ser docente, trabaja en la redacción publicitaria desde el año 2012 y escribe para la agencia Magna Productions de Barcelona. También es redactora y ha colaborado con la publicación musical Mundo Sonoro y en el proyecto Crimen, Sabotaje y Creación, me parece genial el título, de Universal del año 2017. De la banda Lagartija Nick, que en ese mismo trabajo musicó uno de sus poemas, porque también escribe, y que se llamaba La soledad es política, para la agrupación Maulid. ¿Cómo se pronuncia? ¿Maulid? Maulid, sí, pero La soledad es política fue para Lagartija Nick. Para Lagartija Nick, perdón. Ya sabía yo que me había equivocado. Entonces es docente, también ha trabajado en la redacción publicitaria, pero además también ha trabajado de editora en la publicación del poemario Un jardín contra tu nombre en la Diputación de Granada del año 2019 de Jesús Arias, y como guionista para el documental La última bala sobre la vida de los hermanos Quero y de la resistencia antifranquista junto al ilustrador Álvaro Seisdedos y al director José Sánchez Montes. Actualmente forma parte del grupo de investigación de nuestra universidad sobre la obra de Juan de Loxa y en la misma línea investiga el legado poético de Jesús Arias. Y hoy nos trae una ponencia que lleva por título Juan Carlos Rodríguez, ¿por qué no? Unas palabras para poner encima de la mesa. Así que cuando quieras. Y gracias. Bueno, muchas gracias Irene, muchas gracias a todos. En realidad, podría haber resumido el currículum. Alguien con mucho acierto llamó en el periódico a mi colectivo el de las Kellys de la enseñanza, y creo que eso explica por qué hago tantas cosas, ¿no? Para ver si así gano algo. Bueno, quería empezar dando las gracias, por supuesto, a Jesús, a Ángeles Mora, por traernos aquí, a Irene Valle, con la que siempre es divertido compartir mesa, lo mismo la académica que la del bar, y también, y muy especialmente, a una serie de personas que, si bien no están directamente implicadas en la realización de este evento, sí que lo están en lo que yo he podido aprender de Juan Carlos, o en lo que he podido entender de él, y que no puedo separar ni de su nombre ni de su enseñanza, que son Manolo Valle, que está por allí, Carlos Enrique y todos los compañeros de la ADEN, por supuesto, Miguel Ángel García, actual director de mi tesis, César de Vicente, de quien quiero acordarme hoy muy especialmente, porque además vamos a hablar mucho de Bertolt Brecht también, al cubofuturismo chabacano, que tanto nos influyó, y a los dos Alejandros que lo conforman, que también los tenemos aquí, y con un afecto especial a Ángela Olaya, de la que diría, hoy que hablamos del maestro, diría que Ángela es mi más maestra, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, Juan Carlos Rodríguez, ¿por qué no? Si pienso en Juan Carlos Rodríguez, si trato de pensar sobre Juan Carlos Rodríguez y desde Juan Carlos Rodríguez, bueno, menuda responsabilidad, pero si trato de hacerlo, solo se me ocurren dos modos válidos de empezar, con una afirmación abrupta o lanzando preguntas.
Preguntas y afirmaciones abruptas las suyas que al fin remiten a un mismo lugar o más estrictamente a un mismo no lugar, un mero camino teórico a su decir en la introducción de su fundamental Teoría e Historia de la Producción Ideológica, y en cualquier caso preguntas y afirmaciones que conforman lo que él mismo llamaría las claves de bóveda o de lectura, los síntomas básicos, los ejes nodales de su propio decir. Preguntas que apuntan en una dirección u otra, como decía David, podemos decir diferencial, tal vez en el sentido althuseriano, de qué hablamos cuando hablamos de literatura, de qué hablamos cuando hablamos de marxismo, aún más, ¿existió el marxismo alguna vez? Discutíamos de eso con Ale justo antes de entrar. La pregunta sobre lo invisible, por qué el capitalismo es la vida, a qué llamamos hoy literatura, cómo no habla la verdad en la literatura, o más aún, cómo no habla la literatura, qué mentira no es verdad. Y en resumen, mi favorita, una que procuro hacerme siempre. ¿Quiénes, cómo, en qué sentido, a favor de quién se produce el queso? Es decir, se produce el capital, el yo, el texto, la realidad psíquica y social, en una palabra, quién paga y quién produce los excedentes. No, y quién se lleva, perdón, los excedentes. Bueno, preguntas que al fin y al cabo nos lanza, pues en su decir, y a su decir son palabras suyas el Lorca y el sentido, el signo de interrogación es el signo de contradicción. Y es en tal límite, pues, en ese bullir de contradicciones y quiebra, donde se puede hablar del sentido del texto, de su lógica interna, nos dice Juan Carlos, y afirma, el sentido es el límite. También lo señala Lacan cuando dice, el sentido indica la dirección hacia donde va a encallar. Y en esa dirección, sin duda, se desenvuelve la escritura de Juan Carlos. Una escritura fronteriza e incluso marginal, si se quiere, que obviamente no busca el sentido ni de la literatura ni de la historia, pero sí parte de la necesidad de historizar el sentido, de historizar incluso la propia historia, como aborda Miguel Ángel García en su ensayo Un aire oneroso, para consolidar así un nuevo sentido común, recordando a Gramsci, una conciencia distinta de la producida por el inconsciente ideológico dominante que traspase los límites, o mejor aún, que lo haga estallar en su multiplicidad, porque la vida, y Juan Carlos no se cansó de repetirlo, no tiene sentido, sino sentidos. O de otro modo, también es suyo. Las palabras siempre fueron insensatas, o sea, exactamente sin sentido. Creo que esto fue lo primero que aprendí de él, que como dice Bertolt Brecht a través de Galileo, ante los astros somos gusanos de ojos turbios que ven muy poco y que para ver algo no nos quedaba más remedio que inventar, como también tuvo que hacer Galileo, una manera nueva de mirar. Solo que si Galileo enfrentaba la mirada literal, solo les diré que crean a su ojo, a la mirada alegórica de los escolásticos, no hay que saber cómo cae una piedra, sino qué escribió Aristóteles al respecto. Nuestra nueva manera de mirar tenía y tendrá que enfrentarse a la realidad del positivismo en sus muy diversas formulaciones, incluso las posmodernas, ¿no?, que a partir de la relación ojo-cosa confunden lo que no se ve con lo que no existe. Y si hay algo que caracteriza a nuestro mundo, a pesar del delirio identitario o yoico como del que hablan los analistas, es la invisibilidad. David lo decía, y podríamos llamarlo con Juan Carlos, el espectáculo invisible de la explotación. Por supuesto que nos enseñó a leer, lo han señalado todos los compañeros y compañeras que han pasado por las distintas ediciones de este seminario y me imagino que en cualquier otra reunión en torno a Juan Carlos. Nos enseñó a leer sin duda, pero diría más, nos enseñó a leer mirar lo turbio, a leer pensar con escozor en los ojos. Nos advirtió de la importancia de leer escuchar los silencios, de leer palpar lo vacío, en tanto que las relaciones que sujetan al texto son siempre invisibles, aunque latentes, como las relaciones sociales, solo perceptibles por sus efectos. El lector de huecos que fue, como él mismo llamó a Marx, nos hace movernos siempre en el entreparéntesis de la contradicción entre el supuesto significado literal y la supuesta verdad globalizadora, y atender así a una serie de signos que en ese espacio se estructuran, a rastrear las huellas del espesor inconsciente que lo traman. Leer, abrir la herida de la historia con las propias manos si hace falta, con tal de hacerla hablar, algo así, leer, retorcer las palabras, pero no para saber qué dicen, sino para intentar que digan algo nuevo. Podríamos decir, la literatura sí, pero no solo, sino también.
Me preguntaba Irene, y se ha repetido aquí, me hace gracia que también David lo decía, en qué sentido me atravesaron sus textos, y al plantearme la pregunta muy seriamente, digo que lo importante es que me atravesaron, quiero decir, que nos atraviesa. David lo señalaba también. Creo que podemos decir que la obra de Juan Carlos Rodríguez conmueve y descoloca. Su trabajo conmueve en el sentido de que implica una labor de transformación, una labor que, recordando el título del disco de Lagartija Nip, precisamente me parece una labor de crimen y sabotaje, pero también una labor de creación. Aconsejaba Bertolt Brecht en El compromiso en la literatura y el arte. Lucha escribiendo, enseña que lucha, rasca el colorete, contradice en vez de monologar, suscita protesta y concluye: no luchas tú solo, también tu lector lucha contigo si le contagia el entusiasmo por la lucha. Así pues, la contradicción como condición para establecer una dialéctica con sus lectores, pasados, presentes y futuros, esas preguntas a las que me refería para empezar, y este entusiasmo del luchar escribiendo, entusiasmo incluso del luchar leyendo, entusiasmo al fin por la literatura como forma de lucha, se convierten, al menos para mí, en fundamentales en Juan Carlos, porque creo que apuesta siempre por el conocimiento como pasión, o más en estricto, por la pasión del conocimiento, y esto implica un giro radical. Tanto en Lorca como en Brecht, curiosa y dramáticamente hermanados en la obra de Juan Carlos señala el enorme esfuerzo que hicieron ambos por borrar las supuestas fronteras entre razón y sentimiento, por derribar desde la confianza en el poder de la literatura los planteamientos kantianos pequeñoburgueses que, como él mismo afirma, en cierto modo aún hoy nos atenazan. La dicotomía espíritu-materia es la mayor falacia que nos ha delimitado desde al menos el siglo XVII, nos dice a propósito de Lorca. Gil de Viedma lo sintetiza en estas palabras que Juan Carlos cita a menudo: con la pasión que da el conocimiento. Y en el mismo sentido, Brecht vuelve a afirmar a través de Galileo: pensar es uno de los mayores placeres del ser humano. Otra cita recurrente en Juan Carlos. Un placer que además tiene que pasar forzosamente a través del placer del cuerpo. En temas y variaciones sobre Lorca, nos dice Juan Carlos: Marx y Freud nos han enseñado que se piensa con el cuerpo, Spinoza mucho antes. Y a propósito de Brecht, ¿de qué hablamos cuando hablamos de marxismo? Insistir, como hizo él, en que esa inteligencia crítica tenía que pasar obligatoriamente a través del cuerpo, porque se piensa con el cuerpo, eso no es solo anormal, eso es una verdadera revolución, una verdadera transformación en la escritura. Es magia, y no exagero, porque también nos dice el propio Juan Carlos: cuanto más releo a Lorca, más magia me produce, esto es, menos misterio y más placer de conocimiento de la vida y de la poesía. Toda una toma de posición respecto a Lorca y frente al lorquismo, no el misterio, sino la magia, pero recordando a Lacan como del orden del saber y del goce. De ahí que afirme una vez más que Juan Carlos Rodríguez conmueve, pero también que descoloca, pues de algún modo Juan Carlos nos sitúa siempre ante un nuevo horizonte, desplazando el objeto de estudio para descolocarnos y descolocarlo todo. Por eso nos dirá también: Lorca fue básicamente un músico, Brecht fue sin duda ante todo un poeta, resituando así cualquier cuestión como condición previa para crear esa nueva manera de mirar, ese mirar diferencial, otro, ese mirar en suma radicalmente histórico. En cualquier caso, magia, añade Juan Carlos, porque la literatura es fuerte si se la sabe cuidar, mimar y transformar. Puede transformarnos hasta nosotros mismos. Ese es su poder y su valor, el de la literatura, el de Brecht, dice la cita, cabría añadir el de Juan Carlos Rodríguez. Esa es su magia. Pero ¿cómo hablar, pues, de una historia donde lo mismo es siempre lo mismo? Donde la razón burguesa es simplemente la razón, se pregunta de nuevo en Lorca y el sentido. Y añade: el lenguaje que nos habla es ya el lenguaje de quien lo posee desde ya siempre antes, todo junto. Y aún más, un poco más adelante. Si la lengua no habla, es imposible elegir entre un lenguaje y otro, y muchísimo menos, claro, si el otro lenguaje no ha existido jamás. La necesidad del diccionario otro, ¿no?
La explotación en general no ha tenido nunca su propio lenguaje y obviamente a nadie se le puede quitar lo que nunca ha tenido. El propio Juan Carlos lo dice y señala en el mismo sentido como ya para Spinoza, lo malo de nuestro sistema no era que reprimiera nuestra libertad, sino que nos produjera como supuestos sujetos libres. Es decir, el problema es que nos interpele desde el yo soy libre, ocultando así la realidad del yo soy libre de explotar y de ser explotado, algo que tantas veces repitió Juan Carlos, del yo soy histórico o yo soy histórica, una realidad de la que rara vez se tiene conciencia, un lugar opaco del que es casi imposible hablar, un captar en Guinea razones y cruces en Berbería, como Juan Carlos utilizó para definir lo imposible de su propia tarea, y también David usa cuando lo presentan en Yucali, en el número que le dedican, ¿no?, de homenaje. En suma, no es un problema de represión, me parece algo de completa actualidad, hablamos de esto casi cada día, ¿no? No es un problema de represión, sino un problema de posesión y producción, o de posesión de los medios de producción. De la literatura sí, pero también de la materialidad de la palabra, del placer del cuerpo y sobre todo de aquel o aquella que dice yo. Porque si la literatura importa, dirá Juan Carlos en cientos de ocasiones, es porque es una forma de vida. Solo que apostilla y es crucial, una forma de vida como otra cualquiera, tan material como otra cualquiera. Un discurso ideológico y, por tanto, uno de los modos de producción de nuestro cuerpo, de nuestra palabra. Dado que, obviamente, cito a Juan Carlos, nuestro cuerpo es nuestra palabra y nuestra palabra es nuestra piel. En Literatura, Moda y Erotismo, en la revista Laberinto, esa gran revista, nos dice: el erotismo o la escritura literaria no son sino exactamente eso, no maneras de decir yo soy ese fantasma, sino muy al contrario, maneras de construir la imagen del yo soy, un yo soy competitivo que supone casi siempre un túnel sin salida. El yo es desconocimiento, decía Lacan, aunque también decía Lacan que es una responsabilidad ética el conocerlo, ¿no? En cualquier caso, el yo no es sino un préstamo que además supone vender el alma al demonio, como decía también Manuel Fernández Blanco en aquella conferencia hace mucho tiempo, El lenguaje del yo en la modernidad. El yo es extrañamiento, el sujeto es siempre un extranjero de sí mismo. Pensaba, no sé, en este nuevo libro sobre Freud, pero Juan Carlos también dice sobre Freud que realmente no es judío hasta que los nazis lo nombran como tal, ¿no? También un poco en este sentido, el extranjero siempre habita en nosotros, ¿no?, por decir de alguna forma. Cito a Fernández Blanco: ahí donde creemos ser iguales a nosotros mismos, habita algo que nos es profundamente extraño. Lacan produjo un concepto para explicar esto, la extimidad, donde lo más íntimo puede aparecer al sujeto como lo más extraño. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico, cómo sintetiza este verso de Lorca la extimidad lacaniana, el extrañamiento del nombre, del no ser del yo, que para Juan Carlos clarea como síntoma de la lucha entre la realidad y la falsedad de la ideología, de nuestro inconsciente, de nuestra piel, decimos. Y otro verso, este de Jesús Arias, lo escribió solo con 15 años en un primer poemario autoeditado caseramente, que se titula Vagabundo de Medianoche, un libro ya desde el título profundamente nietzscheano, y en el que a modo de poética incluye un poema que titula No trato, y en el que este verso: no trato de hacer poesía, sino de hacer Jesús. Por supuesto que en este verso joven está actuando el vitalismo poético que resolverá más tarde en la actitud pan de su proyecto TNT, pero precisamente por ese vitalismo de base apunta ya a algo que será determinante a lo largo de toda su obra: la lucha por la expresión en sentido amplio, la lucha por hacer lo imposible, hacer Jesús, que lo llevará a enfrentar lo imposible del lenguaje de la poesía, que electrifica y amplifica al máximo, y lo imposible del lenguaje de la música, a la que rompe con toda clase de ruido, alarma, raqueo, incómodo, o lo que él mismo llamaría alambrada sonora. Una lucha por la expresión, por la libertad de expresión en el sentido más amplio, que empieza en este verso: no trato de hacer poesía, sino de hacer Jesús,
en el que late tanto el no ser del yo como la necesidad de construirlo, de crear lo que nunca antes había tenido existencia. Creación e invención serán también dos conceptos fundamentales en Juan Carlos, Garcilaso, Góngora, Cervantes. Creación e invención en tanto que posibilidad de transformación. En Lorca y el sentido pone el foco en la necesidad de creación y afirma que Lorca llegó a crear o inventar una lengua que ni siquiera existía antes de él. Una lengua que sin duda Jesús Arias se sentirá invitado a hablar y escribe así: Lorca me ha roto todas las palabras. Precisamente por eso, toda la obra de Jesús Arias entabla un enconado diálogo con Lorca, versos que repite insistentemente en todos sus poemas y en todas sus canciones de todas las épocas para confrontar a Lorca con Lorca y llevarlo al límite de su propio decir, para practicar las obsesiones lorquianas, podríamos decir. Será también esa búsqueda del límite y del sentido de la historia en sentido amplio la que lleve a Jesús Arias junto con Joe Strummer, líder de The Clash, en Granada en el año 1984, a ese biznar de amianto, a desenterrar literalmente el cuerpo mortalmente vivo de Lorca. Una tarea francamente difícil, como entienden nada más llegar, tan imposible como los dramas lorquianos, pero que entraña, como ellos, la lucha por cambiar la función de la escena hasta crear o inventar una escena otra. Al fin y al cabo, de eso se trató siempre. Y aún más porque nos cuenta Jesús Arias que Joe Strummer, que en la única entrevista que concedió en esos días en Granada define a Lorca como la silla vacía en la bodega Sabanilla. No se le puede dar más cuerpo a lo que falta. Pues bien, Joe en el barranco, impactado por el lugar, sobrecogido por la escena, dice poder oír las voces de los muertos, su grito y el grito de la historia. Y cuenta Jesús Arias que ambos, abrumados en ese momento, se sientan a escuchar el silencio. Y el silencio, dice Juan Carlos, a fin de cuentas, es la otra forma de la música y la palabra. La relación palabra-música también nos lleva a un lugar enigmático, casi tanto como la relación palabra-cuerpo. Incluso como la relación palabra-palabra, quiero decir, la relación de la palabra consigo misma, con el mito de la palabra. Algunos escritores han citado con orgullo el versículo bíblico: al principio era la palabra, dice Bertolt Brecht. Pero de todas las palabras, la más importante para mí es la última palabra. La última palabra, esa es la de Juan Carlos. La última palabra también la que decide la materialidad de la gran sorpresa, la sorpresa absoluta, la pregunta de las preguntas, a decir del propio Juan Carlos. La hierba, de Lorca a Jesús Arias, de Jesús a Juan Carlos, de Juan Carlos a Brecht y hasta a César de Vicente esta tarde. Aunque en cualquier caso, de la primera a la última palabra, si algo nos quiso mostrar Juan Carlos es que la libertad no se tiene, bien lo sabía Lorca, pero se conquista cambiando las reglas del juego, como sin duda sabía Brecht, como Juan Carlos nos hizo saber a todos y a todas. En este momento de confusión extrema, de realidad absolutamente descarnada, y contestando a la pregunta que nos lanzaba Irene, ¿quién teme a Juan Carlos Rodríguez?, pues contesto con otra pregunta, como no podía ser de otro modo, y concluyo con esto. Juan Carlos Rodríguez, ¿por qué no? ¿Quieres hacer una...? Como vosotros veáis. Yo me desorino, la Ha sido- verdad. Sí, ¿no? Sigue. Podemos, Digo, supongo que sí. Digo, del podemos tirón. hacer un... ¿Queréis hacer una recesión? Vamos a hacer una recesión, una revolución. Un parito. ¿De 5 minutos? No, Como- primero tú y luego la Bueno, pausa, yo- ¿no? Y luego, Vale, yo me y luego hago hacemos pipí, la pausa verdad. para pensar. La de un escabel. Hacemos